En este video a continuación vamos a ver justamente las zonas donde esperaríamos que aparezcan las leading diagonal o donde nosotros a nuestra manera de operarlas, podría llamarle leading diagonal o falsas cuñas, nosotros buscamos operarlas o buscamos encontrar este tipo de figura. Entonces, básicamente ocurre de la siguiente manera. Vamos a ver el ejemplo alcista y al mismo tiempo también vamos a ver el ejemplo bajista, ¿vale? Vamos a ver ambos ejemplos. Entonces, ocurre lo siguiente. Supongamos que debido a múltiples razones, ya sea un marco semanal, sea pues una tendencia, alguna cosa, ocurre una caída poderosa, ocurre una caída grande en los mercados y luego de ocurrir esa caída, por decirlo así, grande en los mercados, llegamos a una zona en la que el precio ya se empieza a girar, ¿vale? Llegamos a una zona en la que el precio, por decirlo así, empieza a darse la vuelta y empieza a tener un movimiento al alza. Un movimiento puede ser de tendencia alcista o correctivo al alza, cualquiera de los dos. Supongamos que venimos, trazamos nuestro retroceso, empezamos a utilizar todas nuestras estrategias, todo nuestro enfoque para analizar el mercado. Entonces recuerden algo muy importante y muy básico del retroceso, que es que si el precio rompe el 23, se va para el 38. Si rompe el 38, va para el 61. Y si rompe el 61, se mueve con dirección al punto 78, ¿vale? Se mueve con dirección al punto 78. Entonces, ocurre lo siguiente y es esto. La figura, bueno, el market maker, por decirlo así, el mercado, necesita buscar la manera, y todo parte de esa base, el market maker necesita buscar la manera de engañar al público, ¿vale? Entonces lo podemos ponerlo así. El market maker o el dealer, es decir, el mercado, los institucionales, el market maker necesita buscar la forma de engañar al público, ¿vale? ¿Cómo va a buscar la forma de engañar al público? Si ha roto el punto 23 o el punto 38 y debe seguir subiendo, creará falsas figuras de reversión de tendencia, para inducir al trader particular a entrar en short cuando el precio en realidad va a subir, ¿vale? Es decir, cuando el market maker en realidad ya tiene, por decirlo así, ya tiene planeado, ¿sí? Que el mercado suba, ¿vale? Que el mercado suba. Entonces, pasa lo siguiente. Dicho esto, vamos a enfocarlo de esta manera. Supongamos que el precio ya ha roto el punto 23, esperamos que vaya para el 38, hacia el 61, hacia el 78, etcétera, que alcance por lo menos la zona 61 y la zona 78, que ambas zonas son importantes, ambas son la zona de reversión. Entonces ocurre lo siguiente, ¿no? Es posible que en estas áreas el precio forme una cuña ascendente. Es posible que en estas áreas el precio forme las figuras de cuña ascendente. Por aquí tal vez viene una línea de resistencia, es decir, viene un canal bajista que coincide con un movimiento más importante. Entonces es muy normal, es muy normal que, por ejemplo, el market maker venga y haga lo siguiente. Si el precio viene, por decirlo así, y rompe la zona del 38, es decir, está en esta cuña ascendente, rompe la zona del 38, debe seguir hacia el 61. Entonces, tal vez forma la cuña ascendente, la rompe a la baja, induce a todos los traders retail a entrar en short, luego viene, hace tal vez una onda madre o una figura phi, lo que podría llamarse una W a grandes rasgos, y posteriormente aprovecha eso para subir y explotar el mercado al alza. La ventaja que él tiene, por decirlo así, es que al momento de realizar la cuña, como el precio viene de una caída potente
anteriormente. Como el precio viene de una caída potente anteriormente, básicamente lo que causará es que muchas personas, por miedo a que la caída continúe, simplemente entran en short o simplemente entran tratando de seguir la tendencia cuando el market maker tenía planeado que subiera. ¿Cómo podemos saber que tiene planeado que subiera? Porque entre otras cosas, si rompe el punto 23 va para el 38 y si rompe el punto 38 también debe moverse en dirección hacia la zona del punto 61, ¿vale? En dirección a la zona del punto 61. Veamos el caso bajista. Veamos, por ejemplo, el caso bajista. Supongamos que el precio ha tenido un impulso fuerte al alza, ¿vale? El precio ha tenido un impulso fuerte al alza y ya empieza, por decirlo así, a generar una corrección. Entonces tenemos, por decirlo así, aquí una zona en la que el precio, pues, simplemente empieza a ceder terreno, por decirlo así, y ya empieza a hacer su corrección. Si nosotros medimos con la herramienta de Fibonacci, si nosotros medimos con la herramienta de Fibonacci, por decirlo así, el precio, pues bueno, supongamos que viene, nos rompe el 23, va para el 38 y si rompe el 38 va para el 61. Es decir, empieza a ejecutar todo el comportamiento estructural que nosotros tenemos pensado, todo el comportamiento estructural que nosotros tenemos pensado. Entonces, ¿qué es muy común que ocurra? ¿Qué es muy común que ocurra? Que en algún momento de esta zona, se forme, por decirlo así, una cuña alcista, se forme, por decirlo así, una cuña alcista y como el precio ya ha roto la zona del 38, puede ocurrir que viene, rompe al alza, lo que hace es que forma un FI bajista, una onda madre o una M y viene el precio y revienta a la baja. Eso es extremadamente común. Ahora, ¿cómo saber que es una cuña válida, que el precio válidamente va a seguir subiendo o no? Bueno, la forma más simple es la siguiente. Si en un marco semanal o un marco diario tenemos una ruptura al 38 o una ruptura al 23 o 38, sobre todo específicamente el 38 es donde es más, por decirlo así, más común o más normal que ocurra. Si tenemos una, por decirlo así, una ruptura del 38, lo más común es esperar que el precio, apostar a que el precio vaya al 61. Y es normal que se vayan generando máximos o mínimos. Entonces, si se nos forma una cuña y ya sea que, por ejemplo, si la hemos operado al alza, ponemos el stop rápidamente en punto de entrada porque si se cae se convierte en una línea en diagonal. Y por el lado contrario, otra técnica que podemos hacer es la siguiente. Si se forma esta cuña ascendente y el precio vuelve al pico de la cuña, que usualmente coincide con la ruptura del 38 o etcétera, nos metemos aquí en long. Es decir, no apostamos que es una leading diagonal antes de tiempo, sino que esperamos, por decirlo así, que el precio confirme volviendo al pico de la cuña. Lo mismo pasa aquí a la baja. Tal vez, bueno, si alguien puede ver la ruptura del 38 y ve un FI o una onda madre y lo opera desde arriba, perfecto. Pero si quieren, por ejemplo, estar un poco más confirmados, lo que hacen es que buscan el pico de la cuña, y el precio al volver a la zona inicial, ahí buscan la entrada. ¿Dónde pueden poner el stop loss? Muy sencillo, por debajo del punto donde rebotó, por debajo del FI o de la onda madre o de la M donde se realizó, ¿vale? Entonces significaría que aquí, por ejemplo, en esta zona pueden poner el stop y pueden llevar el movimiento a su favor, que usualmente tiene mucha potencia. Ahora, explicando esto, aquí esta es, por decirlo así, la misma idea, ¿vale? La misma idea que el market maker necesita bajar el precio, pero él debe ir engañando, ¿sí? Poco a poco el mercado. Vamos a ver ejemplos de este tipo de formación de cuñas, ¿vale? Vamos a ver ejemplos de este tipo de formación de cuñas durante el camino y durante el proceso. Hubo una muy famosa en el marco diario y justamente vamos a expresarla cuando Bitcoin tenía pues por decirlo así, este panorama alcista, es decir, que tuvo este rally potentísimo, que fue un rally
absolutamente espectacular, ¿no? Ocurre lo siguiente, supongamos que venimos y trazamos todo el retroceso. Trazamos todo el retroceso de la caída, ¿vale? Todo el retroceso. Nótese cómo el precio, una vez que empieza a arrancar, por decirlo así, a romper la zona del 23, se va moviendo hacia el 38 y al romper los 38 se mueve al 61, siguiendo, por decirlo así, todas nuestras estrategias o siguiendo, por decirlo así, nuestro comportamiento típico en el mercado, ¿no? Nuestro comportamiento típico. Entonces, dicho esto, veamos algo muy interesante. Justamente cuando el precio rompió la zona del 23, que debería ya llegar al 38, es decir, veamos, por decirlo así, esta zona del 23 al 38, es decir, ya por haber roto los 7,000, ya el precio necesitaba, o por decirlo así, estadísticamente hablando, debía moverse hacia el 38. Entonces veamos esto tan interesante. Aquí justamente en el marco diario tenemos una formación de cuña bastante grande. Vean esta formación de cuña bastante grande. Y no solamente eso, sino que tuvo pues un cumplimiento bastante potente. Voy a irme ahora sí en las 4 horas para que la puedan ver. Estas figuras pueden aparecer, eso es algo importante, pueden aparecer en las 4 horas, en los 15 minutos, puede aparecer en una hora, en un día. Obviamente son más fuertes, como todo en el trading, son más fuertes o más portentosas en marcos temporales grandes. Aquí está la cuña bien dibujada. Son marcos temporales grandes, pero si aparece en la zona correcta en los 15 minutos o en una hora o en 4 horas, también son perfectamente válidas. Obviamente, ya ahorita vamos a mostrar ejemplos en casos más pequeños. Entonces, llámese, por ejemplo, en esta zona, y esto se cumple en Forex, en acciones, en todo lo que ustedes imaginan. ¿Qué es lo que hizo el precio? Bueno, el market maker necesitaba llevar del 23 al 38 y del 38 al 61. Entonces vino, ejecutó la formación de cuña y una vez que se formó la cuña, el precio cayó. Vean cómo formó una onda madre en esta zona y empezó a subir. Cuando el precio alcanza la zona de los máximos, aquí, cuando el precio alcanza esta zona, llámese de los máximos de la cuña, se activa la leading diagonal y una vez que se activó, miren el pedazo de movimiento que hizo. Es decir, fue extremadamente agresiva y fue extremadamente potente. Al llegar el precio a esta zona, usted perfectamente puede poner el stop aquí. De hecho, que justamente ahora les mostramos ejemplos reales que tomamos prácticamente la semana antes de haber grabado este video con nuestros miembros. Pero bueno, esta es, digamos, por decirlo así, la forma de operar esta figura, ¿vale? Esta es, por decirlo así, la manera correcta de operarla. Ahora, vayámonos a otro ejemplo muy interesante, otro ejemplo muy particular, en este caso a la baja. Situándonos en este caso, situándonos ahora en este panorama, si trazamos con el retroceso Fibonacci de este mínimo al máximo, vayamos aquí al máximo, miren lo que ocurre. El precio vino y rompió el 23. Del 23, vean aquí cómo rompió el 38. Del 38 ya el precio debía moverse al 61 y al 78. Entonces pasa lo siguiente. Si observamos de cerca lo que podría pasar es lo siguiente. Noten aquí, por ejemplo, que se hace una especie de formación de cuña. Muchas personas interpretan esto como una posible cuña alcista, ¿no? Ese es el típico razonamiento y, bueno, incluso alguna gente la podría dibujar desde aquí. Todo esto son un poquito de gustos a la hora de plasmar el dibujo, ¿no? A la hora de plasmar el dibujo. El precio viene, rompe al alza, incluso hace la famosa confirmación y digamos llega a esta zona, pero llegando a esta zona encuentra la suficiente resistencia que le hace volver a los mínimos, y cuando vuelve a los mínimos se activa esta figura, se activa la leading diagonal o la falsa cuña y vean que luego de activarse empieza a caer con muchísima fuerza o con muchísima potencia. Suele ser un movimiento muy agresivo, suele ser un movimiento muy fuerte
y muy potente. Ahora, si revisan nuestros videos anteriores, aproximadamente al mes de marzo, abril 2020, de hecho que tal vez en nuestro Instagram publiquemos más adelante parte de la fotografía o digamos del escenario, vean lo siguiente. Nosotros teníamos un panorama alcista que bueno, de hecho que durante la grabación de estos videos lo podrán ver, fue divertido y eso es una cosa buena a la hora de haberlo grabado. Fue como operarlo en vivo con ustedes mientras los vamos grabando. Y es lo siguiente, nosotros teníamos definido que roto el 23 va para el 38, roto el 38 va para el 61 y roto el 61 el 78. De hecho que justamente ahora en esta zona estamos en un área de indecisión y estamos simplemente esperando tranquilamente luego de haber tomado movimientos gananciosos. Pero nótese aquí qué interesante cómo se nos forma la famosa cuña. Nótese cómo se nos forma una cuña en una zona incorrecta. ¿Por qué es una zona incorrecta? Porque fíjense dónde estamos. Estamos en el punto 38 y si rompe el 38, ¿hacia dónde debe ir? Hacia el 61. El precio vino, rompió al alza, formó un phi, como lo pueden ver aquí. Ya luego el precio rebotó y empezó a subir, 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 hasta que alcanzó los targets. De hecho que el target máximo que teníamos de 9,000 para esta operación de trading fue superado y con unas crisis, con creces enormes. Es decir, rápidamente fue muy bien conseguido. Nótense aquí en esta zona cómo el precio, una vez que empieza a rebotar, aquí alcanzó el máximo, aquí alcanzó, por decirlo así, el máximo de la cuña, aquí podríamos poner el stop y el precio simplemente empezó a subir, subir, subir. De hecho, que en nuestro Telegram en nuestro Telegram público, pueden revisar en los videos anteriores o en las publicaciones anteriores, quiero decir, el desarrollo de esta figura que igualmente es recurrente en Forex, en acciones y en muchísimos otros elementos.